Muy buenas tardes para todos ustedes. Nos encontramos nuevamente en esta segunda aula para hablar acerca de la acreditación del testigo, que es lo que habíamos dejado en el tintero en la clase de ayer. Quisiera expresar mis sinceras disculpas que por una cuestión técnica lastimosamente no pudimos transmitir por el canal YouTube de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, pero mañana sí ya lo vamos a solucionar. Quiero aprovechar ahora este espacio que tengo para poder invitarles para este Congreso Internacional de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Técnicas y Estrategia de Litigación Penal, con 40 horas académicas, que se va a realizar el 24 y 25 de octubre en Quito, en Ecuador, donde estarán más de 22 ponentes internacionales y una cantidad muy importante de ponentes nacionales del Ecuador, y donde lógicamente vamos a tratar de desarrollar todas las cuestiones atinentes a la litigación adversarial, y en esa oportunidad que tenemos lógicamente de poder interactuar con todos ustedes. Entonces lógicamente todos ustedes que están en los distintos países pueden participar y así lógicamente construir la academia con la participación de todos ustedes. Entonces hoy, con la debida disculpa del caso, quiero comenzar acerca de la acreditación del testigo. ¿Cuáles son esos objetivos de la acreditación? Entonces la cuestión es preguntar: ¿cuáles son los objetivos que se buscan con las preguntas de acreditación? Y básicamente vamos a encontrar tres. Primero, que el tribunal que va a juzgar el caso tenga la información que haga que se le crea a ese testigo. ¿Quién es ese testigo? ¿Por qué debe creérsele a ese testigo? Es el primero. El segundo, que el tribunal conozca los antecedentes personales del imputado, proporcionados lógicamente por el testigo, para que pueda juzgar el fondo del asunto. Si el testigo es un ciudadano ejemplar, no hay razón para creer que acaba de iniciarse una carrera delictiva. De ahí, por ejemplo, la importancia de que el testigo propuesto sea una persona religiosa, un sacerdote de la Iglesia Católica, un pastor evangélico, una persona honorable y respetada dentro de la sociedad. Porque lógicamente esas personas, por su testimonio y su trayectoria de vida, van a impactar lógicamente en la convicción del tribunal. Y el tercero y último es, porque es importante acreditar al testigo, que las preguntas personales de acreditación que se hacen al testigo deben hacerlo sentir cómodo, en confianza, pues se trata de sacarle información que le es familiar, relacionada con su vida, con su familia, su trabajo, etc. Es decir, debemos presentarle a ese testigo al tribunal, que lógicamente no sabe quién es el testigo. Entonces, a través de esas preguntas pertinentes con relación si es padre de familia, si cuántos hijos tiene, si tiene estabilidad laboral, si qué actividades sociales realiza dentro de la sociedad, son cuestiones importantes para la acreditación del testigo. La acreditación es siempre necesaria. Y vuelvo a recalcar,
y poner el acento sobre esa cuestión. La acreditación es siempre necesaria. La necesidad de acreditar al testigo no deriva de la ley, de ninguna norma que la imponga, sino de la lógica del juicio oral y del sistema de la libre apreciación de la prueba. Es decir, se impone per se, por sí mismo. No hace falta que ninguna norma lo prevea, lo disponga, sino que es una lógica consecuencia, es un accesorio obligatorio para poder lógicamente mantener la credibilidad del testimonio. Por ello, debe tenerse en cuenta que es un error que la acreditación se menosprecia para entrar de lleno al fondo del asunto. Las mejores proposiciones fácticas, dichas impecablemente, según mi modesto entender y mi experiencia, por el testigo, carecerían de valor si no se ha demostrado la credibilidad de ese testigo con la información adecuada. Por eso, esas preguntas ya que obvian acerca del aspecto del testigo y yéndose a la cuestión fundamental, haciendo el persalto, o como decimos a veces, hablando mal y rápido, yéndonos al grano, al quid de la cuestión, muchas veces es contraproducente, porque ese testigo podría ser un testigo clave, podría llegar a convencer o persuadir al tribunal sobre cuestiones fundamentales. Sin embargo, a veces por una mala estrategia, mala decisión que hacemos los litigantes, podríamos lógicamente no aprovechar, por utilizar un término, la deposición de ese testigo. Y para mí en eso radica la importancia y la necesidad de la acreditación. Esta acreditación debe ser flexible. Eso usted seguramente leyendo los libros de litigación adversarial y las obras que se han realizado acerca de la valoración de las pruebas. Por ejemplo, podemos ver que para decidir qué debemos acreditar, debemos pensar también en el contraexamen. Es decir, adelantarse a la contraria en las posibles preguntas que puede hacer para desacreditar al testigo y a su testimonio, haciendo esas preguntas en el examen directo, de manera que no demos oportunidad a la contraria a que nos destruya ese testigo y a su testimonio, y hacer que el testigo se sincere por adelantado ante el tribunal. Una experiencia me muestra, por ejemplo, que una persona dice haber visto a una distancia de 20 metros a un supuesto autor del hecho. Sin embargo, en el examen directo, cuando le preguntamos si podía relatar al mirar a una persona que está en el público a una distancia más o menos de 15 metros, si cuál es el color de la camisa que utiliza o que lleva puesto, a veces duda. Es decir, tiene una limitación visual y con eso lógicamente cae en saco roto su testimonio. Vamos a hablar de los relatos de hechos. El examen directo adecuado para obtener un buen relato depende del tipo de testigo. Puede ser testigo presencial, un testigo de referencia o de oídas, como decimos vulgarmente. Si es testigo presencial, que difícilmente a veces encontramos en los juicios, su relato deberá referirse a los hechos tal como ocurrieron, según su particular punto de vista. Deberá preguntársele el lugar, fecha, tiempos, descripción del lugar, de situaciones, de personas que participaron, la identificación de esas personas.
Pero ¿cuál suele ser el detalle en estas cuestiones? Primeramente, que desde que ocurrieron los hechos hasta que se lleve a cabo la sustanciación del juicio oral lleva mucho tiempo. Y eso, lógicamente, sabemos que la debilidad de la mente hace de que muchas cuestiones importantes se nos escapen. Y al testigo, lógicamente, puede olvidarse, puede confundirse, porque el tiempo también juega en contra. Por eso muchas veces existen mecanismos que adoptan algunos códigos procesales de hacer el anticipo jurisdiccional de pruebas consistente en la declaración testifical de ese testigo para que su testimonio o deposición sea el fiel reflejo de lo que en ese momento percibió, vio, entendió. Si el testigo es de referencias o de oídas, como decimos, es decir, aquella persona que no vio, que no presenció, pero escuchó de otras personas la existencia del hecho punible o datos que podrían contribuir al esclarecimiento del hecho, el relato del testigo deberá referirse no solo a los hechos que le fueron referidos o comentados, sino también a la fuente de referencia. Es decir, ¿quién fue o quiénes fueron las personas que le comentaron o le testimoniaron esos hechos? ¿Quién se los contó o cómo lo supo? Circunstancias a través de las cuales se enteró de esos hechos. Si la información del testigo, ya sea presencial o de referencias, es de solo una parte de los hechos relacionados con nuestra teoría del caso, deberá examinárseles en relación a esa parte de los hechos, sin meterse a esa parte de los hechos, sin meterse, lógicamente, repito, en otras circunstancias. Pero si es un relato completo relacionado con nuestra teoría del caso, deberá preguntársele de todo el relato. Es decir, cuando el testigo es de referencia o de oídas, ahí el examen debe ser directo. Es decir, ¿quién le comentó y qué le comentó el testigo? Es decir, ¿qué puede aportar su testimonio al caso? No que venga a relatar otras circunstancias que, si bien es cierto, serían, digamos, de importancia, pero no resuelven mi caso o no coadyuvan en la labor del tribunal para juzgar la credibilidad del testigo o la reconstrucción histórica de los hechos. El método que se usa en el sistema adversarial para presentar y producir la prueba testimonial es por medio de interrogatorio. Pues si se permitiera que el testigo primero dijera a su modo lo que presenció, podría abundar en hechos irrelevantes y no referirse a hechos valiosos e importantes para la teoría del caso. ¿Cómo se hace la producción del examen directo? Una vez que tenemos claros los objetivos y los elementos centrales para estructurar el interrogatorio, debemos planear la producción de la prueba y su ejecución. ¿Cómo? ¿Cómo debemos organizar el interrogatorio? 2. ¿Cómo debemos conocer las herramientas que debemos usar? Y vamos a hablar del primer tema, en la producción del examen directo en cuanto a la organización. Debe basarse en la estrategia general de la teoría del caso. Son dos los temas a tratar para organizar la producción de la prueba y su ejecución.
el orden de presentación de los testigos y el orden del testimonio, como ya lo habíamos desarrollado en la clase anterior. Lo primero que debe hacer el litigante es estructurar, construir la teoría del caso. Esa es la base principal y alrededor de la cual deberá girar todo lo demás. Una vez estructurada la teoría del caso, podemos analizar si el testigo es útil o no para comprobar esa teoría y así llevarlo o no al juicio. Es decir, que el litigante debe seleccionar a los testigos para saber cuál o cuáles le sirven o no. En la selección de los testigos podemos apuntar las siguientes recomendaciones modestamente. La primera recomendación: debemos seleccionar al testigo teniendo en cuenta sus fortalezas y sus debilidades. Segundo, debe analizarse si la versión de un testigo es coherente con las versiones de los otros testigos, de manera que el conjunto de versiones justifiquen la teoría del caso. De ahí la importancia también del litigante de tomarse su tiempo en escuchar atentamente a cada testigo, en evaluar la coherencia, la concisión, la precisión de los testigos. Y la tercera, hay que controlar si el testigo es creíble. Y es la regla fundamental. Tenemos que, al observar al testigo por su lenguaje corporal, por la tonalidad de la voz, por la personalidad, su carácter, su edad, su profesión, etcétera, etcétera, si ese testimonio va o no a crear convicción o credibilidad en tu testimonio. Cuarto, no sobrecargar la prueba testimonial. Es decir, no sobreabundar, no ofrecer demasiados testigos que vengan a referir la misma cuestión. Eso nos significa también que tenemos que limitar, pero no sobrecargar en el sentido de que una versión que ya podría o puede ya ser aceptada por el tribunal, ¿verdad?, venga a ofrecer 20 o más testigos que refieran la misma cosa. Entonces, también, y eso lógicamente la experiencia, según nuestra teoría del caso y la percepción que tengamos en ese momento, nos va a ayudar a poder actuar realmente con esa habilidad y esa sabiduría en el sentido de saber cuándo debemos de excluir a ciertos testigos que podrían referir la misma cuestión. La quinta, utilice solamente los testigos necesarios, es decir, los de calidad, los fuertes. No utilice testigos débiles, pues si lo hace, estará dando oportunidad a la contraparte para atacar su teoría del caso. ¿Y cuándo un testigo es fuerte y cuándo un testigo puede ser considerado débil? Y un testigo débil es aquella persona dubitativa, es aquella persona que quizás por su primera experiencia ante un tribunal podría titubear, podría estar nervioso, podría obnubilarse ante las preguntas del fiscal o de la contraparte o del propio tribunal. Entonces, por esa debilidad de carácter, de falta de experiencia, podría jugar en contra de su testigo. En cambio, aquellos testigos fuertes son aquellas personas que ya, por su edad avanzada, por su conocimiento sobre las circunstancias que rodearon el hecho, ya están firmes en su testimonio. Es decir, ya son creíbles. Por eso, lógicamente,
son considerados por la doctrina testigos débiles aquellas personas que no hayan superado los 25 años de edad o los 20, o aquellos que están empezando la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque lógicamente por la falta de experiencia, por la presión que a veces se siente del caso, podría lógicamente, si bien es cierto, podría ser un testigo directo, un testigo presencial, por su falta de experiencia, por la presión que siente esa primera vez que ingresa dentro del sistema como testigo, podría influir en su testimonio, aprovechándose la contraparte para desacreditar. Sexta, si solo tiene prueba débil, procure buscar una salida alterna o el procedimiento abreviado. La prueba débil indica carencia de una buena teoría del caso. Y es la regla básica que siempre aprendemos. Cuando nuestro olfato, nuestra experiencia, nuestra mística en el derecho, vemos realmente que no tenemos los elementos suficientes para poder desvirtuar la teoría del caso del fiscal o de nuestra contraparte, lo mejor es buscar una salida alternativa, que puede ser una suspensión condicional del procedimiento, que puede ser un procedimiento abreviado, es decir, evitar llegar a la etapa del juicio oral y público. Porque si realmente esto, tampoco nosotros como litigantes debemos ser serios. No podemos nosotros utilizar la teoría de la ruleta rusa, es decir, tener una bala y no saber si realmente esa bala, a dándole el giro, puede o no disparar. No. Nosotros no podemos, lógicamente, jugar, entre comillas, con la vida, con la expectativa de vida de esa persona a quienes estamos asistiendo. Entonces es importante, si tenemos pruebas débiles, es decir, carentes o no lo suficientemente fuertes para desacreditar la teoría del caso, es recomendable no llegar a la etapa del juicio oral. Muchos recomiendan también, y esa es la séptima observación, que hay que practicar el interrogatorio con el testigo, como si ya estuviera en el juicio. La experiencia nos enseña que a veces eso es recomendable y a veces no. ¿Y por qué? Porque muchas veces eso hace que el testimonio de ese testigo, al serle preguntado si ha sido enseñado, entre comillas, si la parte le indujo a la respuesta, por más que diga que no, generalmente el tono dubitativo hace creer en la convicción del tribunal de que ese testigo es de favor y que lógicamente fue instruido por la parte. Y eso resta quizás credibilidad a su testimonio. Porque lógicamente hay una convicción ya del tribunal que el testigo propuesto por una de las partes ya viene, entre comillas, enseñado. Pero eso no implica también que aquel testigo que viene por primera vez a una declaración y no sabe cómo es la presión dentro de ese ambiente, podría exhibírsele un video demostrativo de cómo es o cómo funciona la declaración testimonial dentro del juicio oral y público. Y eso suele facilitar mucho para que ese testigo gane confianza y así puede realmente brindar un testimonio creíble, sin nerviosismo. Porque lógicamente a veces cuando es la primera vez en las deposiciones y en la experticia de nuestros adversarios, ese testimonio que podría haber cambiado el rumbo de una sentencia con la experiencia, la sagacidad de nuestra contraparte puede desmoronar. Y de ahí muchos que recomiendan que hay que instruir, guiar
mostrar al testigo cuáles podrían ser las preguntas que podrían realizársele en ese acto. El octavo. Hay que ilustrar al testigo respecto de cómo es la audiencia en la que va a participar y lo que va a enfrentar. Esto también, cuando ofrecemos testigos que por ciertas cuestiones de su vida privada podrían traer a relucir ciertas debilidades de su testimonio. Por ejemplo, por ser un compañero de trabajo con quien tiene mucha afinidad. Eso podría, lógicamente, la contraparte explotarlo, diciendo que podría influenciar tu testimonio, o una persona que se dedica al trabajo sexual y que vio el hecho, que podía ser, lógicamente, desacreditado su versión, manifestando de que ha recibido favores o dádivas para venir a prestar declaración, etcétera, etcétera. Circunstancias estas que podrían lógicamente contribuir al desmoronamiento en la deposición o en la convicción del testimonio brindado ante el tribunal. Para luego de estas etapas que estuvimos hablando, de la primera, de la segunda, de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava recomendación, en cuanto a la organización del testimonio, ahora vamos a hablar de la selección, que era la segunda etapa. Para poder seleccionar al testigo y prepararlo, es necesario acercarse a él, es decir, entrevistarlo, para saber qué sabe y conocerlo. Para esa entrevista se recomienda tener presente los siguientes datos. Primero, la entrevista a un testigo debe realizarse en un lugar razonablemente cómodo y amigable para el testigo. Y muchos recomiendan que esa entrevista no sea en la oficina del litigante, porque eso quizá no le traiga mucho confort, mucha comodidad a muchos testigos. Porque sabemos también que muchas personas no quieren testimoniar ante hechos muy relevantes o muy importantes. Y el hecho de acudir en el despacho podría ensimismarlo a ese testigo. Entonces se recomienda una cafetería o en su domicilio, un lugar donde él podría sentirse cómodo. Y ahí va a depender ya de la versatilidad, de la sagacidad, de la experiencia del litigante para poder evaluar y, como decimos entre comillas, psicologar al testigo. 2. El entrevistador debe presentarse al testigo con naturalidad. No hosco ni muy amable. Y explicarle cuál es el trabajo del entrevistador en el asunto. Y esto es muy importante porque cuando nosotros somos litigantes y vamos a seleccionar testigos, no es necesario demasiada cortesía en el trato, ni demostrar demasiada, digamos, hostilidad cuando es un testigo de la contraparte que estamos entrevistando, sino actuarlo con naturalidad. Porque a veces podemos tener una mala percepción, ya que al testigo que es ofrecido con nuestra contraparte podría aportar elementos sumamente relevantes a nuestra teoría del caso. Y a veces lo desechamos por ser ofrecido, lógicamente, por la contraparte. Y de ahí viene la importancia del punto 2, de actuar con naturalidad para que, lógicamente, el testigo que va a declarar pueda sentirse un poco más abierto y nos cuente lo que debemos saber. Tercero, el entrevistador debe explicarle al testigo la forma
en cómo funciona el sistema penal, la etapa procesal en la que se encuentran sus derechos y sus obligaciones. En mi país, por ejemplo, en Paraguay, tenemos causales de excusación o de abstención para declarar. Es decir, por una cuestión legal, por ejemplo, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo afinidad, los cónyuges entre sí, tienen el deber de abstención. Ellos pueden, lógicamente, utilizar ese derecho de no testimoniar porque la ley así lo establece. Entonces, si hay un testigo que optó sí declarar, tenemos que, lógicamente, advertirle de ese derecho que él tiene en algunos sistemas procesales del sistema acusatorio, que tiene la facultad de abstención. Como así también aquellas personas que están bajo el secreto profesional, que podrían, lógicamente, prestar un testimonio, pero explicarle bien por el deber de confidencialidad qué cuestiones podría comentar y qué no. Otro punto, el cuarto. El entrevistador debe hacerle al testigo preguntas directas y sencillas en relación a la información que el testigo posee, sin forzar conclusiones o terminar frases, de manera que se pueda determinar fidedignamente lo que el testigo verdaderamente sabe y la forma en que lo expresa. Es decir, no interrumpir al testigo, no terminarle la frase, es decir, tener una escucha pasiva, no interactuar demasiado con el testigo, que podría, de cierta manera, inducirle a un error o quizás negarle esa facilidad o de colaborar con nuestra teoría del caso, porque podría demostrar o hacerle sentir una percepción al testigo de hostilidad de nuestra parte. Quinto, el entrevistador no debe colocar ideas o frases armadas en boca del testigo, puesto que esto es reprochable éticamente. Puede hacer pensar al entrevistado que el interés del entrevistador no es legítimo. Es, por ejemplo, decirle: usted sabe que él es una persona inocente, usted le conoce a mi asistido, a mi cliente, usted debe declarar la verdad, es decir, coaccionarle, ¿cierto? Usted debe decirle al tribunal que él es inocente de las pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público o por la Fiscalía. Entonces son cuestiones que debemos tener siempre en cuenta. En el sexto, quisiera expresarle cómo debe actuar el abogado litigante. ¿Cómo debemos empezar esa entrevista con el testigo? El abogado debe empezar la entrevista con preguntas relativas a la vida personal y profesional del testigo. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que obtiene información para después legitimarlo, obtiene su confianza, de tal manera que lo motive a que también le cuente aspectos de su vida que puedan afectar su credibilidad. Debilidades que deban anticiparse al contrainterrogatorio y que el entrevistador debe saber: relaciones con la víctima, con el acusado, con otros testigos, etc. Entonces, de ahí viene la importancia muchas veces en la entrevista del abogado con el testigo. ¿Y por qué hacemos hincapié en el tema de la vida personal y profesional?
porque son datos sensibles que a veces, por la experiencia, le digo, no nos tomamos demasiado tiempo y que son fundamentales. A veces se nos escapa preguntar si tenía una amistad con frecuencia de trato con la víctima, con el acusado, y resulta ser que nos sorprendemos en el contraexamen, en el contrainterrogatorio, cuando le pregunta a nuestra contraparte de si le conoce a nuestro asistido y le dice, sí, es mi amigo íntimo, le conozco de la escuela, o porque tiene animadversión, porque tuvieron un desencuentro por una cuestión amorosa o tantas cuestiones que en la práctica se presentan en la vida cotidiana. Entonces, bucear en esa vida personal y profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir percibir lo que realmente el testigo sabe. Y en esas debilidades, para poder demostrar al tribunal su credibilidad. Porque puede ser que tenga antecedentes penales, pero eso, lógicamente, no puede significar o no debería significar un menoscabo a su testimonio. Entonces, hay inicio, ¿verdad?, hacerle notar al tribunal que él tuvo un pasado que fue o no condenado o que estuvo o no sospechado, para que esa etapa no sea en el contraexamen, en el contrainterrogatorio utilizado por nuestra contraparte. Es decir, que seamos nosotros el que a través del testimonio del testigo le presentemos al tribunal y lógicamente utilizarlo dentro de los alegatos finales, diciendo de que ese testimonio no puede ser desmeritado por el pasado que ha tenido. Después de conocer datos personales del testigo, debemos empezar a entrevistarle en relación con los hechos. Aquí es donde debe recabarse la mayor cantidad de información sobre lo que el testigo sabe del caso y el nivel de certeza de la información. Lo vio, lo oyó, se lo contaron, quién, cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. De ahí es importante. Y estos datos son fundamentales. Muchos recomiendan también que la entrevista no sea única y que tengamos un cuaderno de anotaciones o, si nos permite el testigo, grabar ese testimonio a los efectos de volver a hacerle una segunda entrevista para contrarrestar si lo que nos dijo en la primera entrevista nos vuelve a ratificar en la segunda. Eso para ver realmente, confrontar y saber si realmente omitió datos importantes o surgen otros datos o simplemente su versión no se basó en la verdad o podría no ser creíble. Por eso hay que reunirse con los testigos, cuando menos es recomendable 2 ocasiones o más, si se puede, lógicamente, con el objeto de ver si no es útil o no, y en su caso, estarle refrescando en la memoria los hechos conocidos por él. Es necesario también reunir a todos los testigos y confrontar versiones, y para estarlos informando de cómo va el asunto, de manera que se mantenga su interés en su participación en el juicio. ¿Cuáles son las herramientas? Suelen preguntarme, profesor, ¿cuáles son las herramientas dentro que podemos nosotros utilizar cuando vamos a hacer el interrogatorio o el contrainterrogatorio o contraexamen? Y pensándolo y tratando de reunir algunas ideas de algunos autores, sumado a nuestra experiencia de una trayectoria de años en litigación adversarial, creo que las herramientas con que cuenta un litigante para obtener información son las preguntas. Y los tipos de preguntas
que pueden utilizarse en el examen directo serían estas, según mi modo de pensar. Preguntas para completar detalles. ¿Y cuáles son las preguntas para completar detalles? Y me explico. Son aquellas que se refieren a detalles que permiten apuntalar la credibilidad del testigo. Por ejemplo, verbigracia. Si el testigo afirma que los hechos ocurrieron a las 11 de la noche, la pregunta para completar detalles debería ser: ¿por qué lo sabe? Si el testigo afirma que el acusado no salió de su casa esa noche, la pregunta para completar ese detalle es: ¿cómo lo sabe? Luego de esas preguntas para completar detalles, que a veces por la falta de experiencia, el nerviosismo, quizá del testigo, o porque no tiene la facilidad de transmitir o de entender cómo funciona el sistema, entonces de ahí las preguntas para completar esos detalles. Después viene el segundo paso o el segundo eslabón, que son las preguntas de transición. Y cuando hablo de preguntas de transición, me refiero a aquellas que por medio de las cuales establecemos el momento en que termina un hecho y comienza otro. Por ejemplo, señor testigo, pasamos ahora al día de los hechos. Hoy, por ejemplo, hoy es el 10 de septiembre del 2019. Entonces decimos, señor testigo, pasemos ahora el día de los hechos, al 7 de septiembre del 2019. ¿Qué pasó? Señor testigo, precisemos lo que sucedió cuando llegó el policía el 8 de septiembre del 2019 a las 17 horas. ¿Qué hizo usted? Entonces son preguntas de transición. ¿Y por qué son preguntas de transición? Es a los efectos de demostrar de cómo él obtiene los datos, qué él hizo durante el proceso en que vio el hecho conmigo, o que estuvo con mi asistido, o si es un testigo presencial de la fiscalía, para poder ver si su aseveración, su deposición es o no creíble. Preguntas de cierre. Recuerdo una pregunta de transición que habíamos hecho. Era en el sentido de que él, ¿qué hizo? Era el testigo luego de haber observado, según él, que una persona había agredido a mi asistido, y donde mi asistido desenfundó un arma y disparó. Y él había manifestado que ese día, después de terminar con su familia, se fue a un estadio de fútbol a ver un partido de fútbol. Que contrastado después, vimos que ese día jamás se realizó ningún tipo de actividad deportiva. Entonces, lógicamente, eso en los alegatos finales lo utilizamos y demostramos que si mintió de lo poco, lógicamente mintió no mucho. Las llamadas preguntas de cierre son aquellas con las que terminamos el interrogatorio por haber conseguido nuestro objetivo. Deben ser impactantes y referirse al tema principal que aporta el testigo a la teoría del caso. Ejemplo, señor testigo, la ofendida le dijo que creía que quien la había violado era uno de los sujetos que estaba en el bar. Respuesta: sí. Y la pregunta de cierre: pero no se la aseguró. Y la respuesta va a ser no. Entonces, no es fácil
las preguntas de cierre. Y va a depender de nuestra atención, de nuestro conocimiento acabado de todo lo que pasó durante, antes y durante el transcurso del juicio oral. Esa experticia, porque lógicamente estamos ante gladiadores del derecho y estamos ante un tribunal con suma experiencia generalmente en atender, en valorar el lenguaje corporal, las expresiones de los testigos. De ahí nuestra pregunta de cierre debe ser pertinente, hábil, cabal. Porque muchas veces también podemos cometer imperticias que en vez de ayudarnos, en vez de colaborar con nuestra teoría del caso, tienen el efecto adverso. Y muchísimos casos de ejemplos lo tenemos. Luego tenemos las llamadas preguntas abiertas. Son esencialmente narrativas y constituyen probablemente la principal herramienta en un examen directo. Debe ser concreta y de alguna forma debe limitar la respuesta. Permite que el testigo explique con sus propias palabras, a su modo, el hecho sobre el que se le pregunta. Verbigracia. Por favor, señor testigo, dígale al tribunal qué pasó el día 8 de septiembre del 2019. Y luego, ¿qué hizo usted? Y después, ¿qué sucedió? ¿Por qué estaba usted relacionado con la víctima? Entonces es para darle un cierto margen de libertad al testigo para que con sus propias palabras pueda expresarse acerca del caso, que pudiera lógicamente ayudarnos. Pero ojo, ahí va a depender de nuestro tino, de nuestra sabiduría, de nuestra sagacidad, de nuestra experticia, porque a veces también las preguntas abiertas pueden contribuir a un testimonio, a una deposición que podía destruir nuestra teoría del caso. Las llamadas preguntas cerradas tienden a obtener una respuesta específica. De ahí su importancia. Sin sugerir esa respuesta, y también son muy útiles en el examen directo. Verbigracia. ¿De qué color era el pantalón del acusado? Una pregunta cerrada. ¿Cuántas personas había en el lugar del hecho? Otra pregunta cerrada. ¿Cuál es el nombre de su pareja? Etcétera, etcétera. Entonces tienden a lograr una respuesta directa sobre algo que queremos saber. Y a veces para mostrar al tribunal de que el testigo puede o no ser creíble. En el examen directo, lo recomendable es combinar todo este tipo de preguntas de manera que se vaya extrayendo del testigo en forma coherente, lógica, completa, creíble y clara, axiomática, la historia que queremos. Por ejemplo, señor testigo, usted, ¿en qué trabaja? Es una pregunta cerrada. Trabajo como policía. La respuesta. ¿En qué dependencia trabaja? Es otra pregunta cerrada. En el Departamento de Orden y Seguridad. ¿Cuál es su horario de trabajo? Es otra pregunta cerrada. 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. La posible respuesta. Señor policía, ubiquémonos en el día 8 de septiembre del 2019 a las 17 horas. Que es una pregunta de transición. ¿Trabajó usted ese día? Sí. ¿En dónde estuvo trabajando? Es una pregunta cerrada. Estuvo, por ejemplo, una respuesta, estuve comisionado en la avenida San Juan o en el Parque Caballero.
Otra pregunta, ¿se percató usted de alguna novedad durante ese día? Que es una pregunta cerrada. Y si es que actuó en la noticia criminal, la respuesta sería sí. Otra pregunta abierta. ¿Cuál fue esa novedad? Porque ahí lo que vamos a ver es cómo nos responde el testigo. Y generalmente dice, cuando a las 17 horas de la noche, cuando las 11 de la noche me di cuenta que salía humo por el lado derecho del parque, como se estaba quemando algo, fui a ver y al lugar escuché gemidos y llanto de una mujer. Me acerqué al lugar donde se escuchaba ese llanto y me encontré a la señorita que es la ofendida. La encontré tirada, semidesnuda, tenía una lesión en la frente. Y hay otra pregunta, le interrumpimos. ¿En qué parte de la frente? Pregunta para completar detalles. Del lado derecho. ¿Y luego qué pasó? Otra pregunta abierta. Le pregunté qué le había pasado y me contestó que habían sido la persona que la había violado y me contestó que creía que era uno de los sujetos que había estado allí con ella en el bar. Entonces le hacemos la pregunta de cierre. La ofendida le dijo que creía que quien la había violado era uno de los sujetos que había estado con ella en el bar. Y la pregunta de cierre iba a decir sí. Con eso, lógicamente, se muestra de que el autor es una persona conocida y que, lógicamente, ella se indicaba. Porque, lógicamente, en ese momento de susto, de impacto de una mujer que fue víctima de abuso, pues ese shock que está pasando en ese momento, lógicamente, el testimonio de policía, que es una de las primeras personas que acudieron a auxiliarla, lógicamente se entiende que habrá dicho la verdad. Después tenemos las llamadas preguntas sugestivas. Por ejemplo, ¿sintió olor a gas cuando ingresó a la casa? ¿Tenía el acusado un cuchillo en la mano? ¿Cuál era el pantalón o el modo de vestir del supuesto abusador? ¿Estaba iluminado el lugar donde ocurrieron los hechos? Etcétera, etcétera. Una pregunta sugestiva, y vamos a comparar con otra pregunta que no sería sugestiva. Una pregunta sugestiva sería, por ejemplo, al llegar al semáforo, usted se detuvo. ¿No es así? Es una pregunta sugestiva. Y una pregunta no subjetiva sería, ¿qué hizo al llegar al semáforo? Otra hipótesis. ¿Usted llamó a la policía una vez que ingresó a su casa? Esa sería una pregunta subjetiva. Y una pregunta no subjetiva sería, ¿qué hizo usted cuando ingresó a su casa? ¿Vieron? En ese juego de palabras, como una pregunta puede ser sugestiva y otra no. El examen directo como una combinación de preguntas. Un ejemplo, señor Corrales, déjeme ahora centrar su atención en el día en que ocurrieron los hechos. Que es una pregunta de transición. ¿Qué sucedió esa mañana? Es una pregunta abierta. Y la respuesta sería, bueno, yo me había levantado muy temprano porque había decidido ir a ver a mi amiga Marta o a mi amigo Álvaro Rodríguez Montesino, a mi amigo Cristian Mora Naula. Lo que pasa es que ella se acaba de separar y está muy deprimida.
Por eso yo le dije que me ofrecía para ir a hacerle compañía, porque yo así siempre al lado de mis amigas, porque yo también me separé hace poco. Bueno, entonces llegué a la casa de Marta y de inmediato como que empecé a sentir que algo estaba mal, porque cuando abrí la puerta del jardín salió corriendo un gato negro y a mí, una vez que una persona que entiende esas cosas me dijo que los gatos negros que aparecían repentinamente predecían desgracia, que es algo folclórico, lógicamente. Así que cuando dice, vi a Marta tirada en el suelo y al señor Gutiérrez, que sería el acusado por utilizar un apellido, que estaba sentado a su lado llorando. Y ahí hace una pregunta. Permítete interrumpirlo aquí un momento. ¿Notó alguna vez otra cosa particular cuando entró en la casa? Y ojo, que es una pregunta cerrada. Y una posible respuesta sería, bueno, había un olor terrible. Y después de ver al gato, porque el gato era el gato negro, una persona supersticiosa dice que es una señal de mal augurio. Entonces uno interrumpe y hace otra pregunta. Señor Corrales, perdone que le interrumpa de nuevo. ¿Pudo identificar de qué olor se trataba? Y esa pregunta cerrada. Y la respuesta podía ser, había olor a quemado y como olor a gas. Apenas se podía respirar allá adentro. Y otra pregunta, que podía ser una pregunta sugestiva. Cuando usted dice que sintió olor como a gas, entre comillas, quiere decir que tuvo dudas en ese momento de si era efectivamente gas. Y la respuesta podría ser no tuve ninguna duda. Era olor a gas, era inaguantable, o sí tuve dudas, pero me parece que fue gas. Y ahí le entramos otra pregunta. Y entonces, ¿qué pasó? Que es una pregunta abierta. Entonces, puede decir, fui a la pieza de Marta y ahí vi al acusado, señor Gutiérrez, que estaba llorando al lado del cuerpo de ella, que estaba tirando en el suelo. Dentro de ese relato que le comenté, para tratar de ser un poco explicativo, de que cuando una pregunta abierta, cerrada, directa, que lógicamente con la práctica diaria, en esa confrontación, en esos gladiadores jurídicos que somos cuando estamos dentro de una litigación adversarial, a veces cuando se formulan esas preguntas sugestivas, que puede inducir a error a ese testigo, existe una figura que utilizamos nosotros que se llama la objeción. Es decir, objetamos cuando esa pregunta es impertinente, es sugestiva o es capciosa. Entonces el litigante sabe que no debe hacer ciertas preguntas y que si las hace pueden ser objetadas. Y esta circunstancia va a crear cierto grado de desconfianza del tribunal en ese litigante. Por esta razón, no deben hacerse, y la contraria debe estar atenta para que en el caso de que se haga una de esas preguntas y de proceder a la objeción, deje en evidencia al contrario. Es decir, no hay que objetar por objetar, y tampoco debemos de hacer preguntas demasiado sugestivas, que podrían provocar cierta irritación en el tribunal, porque también hay que cuidar siempre la dignidad del testigo. Entonces, ¿qué es una pregunta capciosa? Por el cual podríamos nosotros objetar, es decir, oponernos a que el testigo conteste a esa interrogante y solicitar la intervención del tribunal para que se haga lugar a esa impugnación y no permita la deposición. Aquella pregunta capciosa, según la doctrina, es aquella en la que se utiliza el artificio o el engaño para sacar provecho de un testigo. Por ejemplo, señor testigo, ¿dónde estaba usted cuando el imputado le estaba pegando al ofendido? Entonces, puede ser una pregunta capciosa.
capciosa. Una pregunta irrelevante o inconducente es aquella que no tiene nada que ver con los hechos. Ejemplo, señor testigo, ¿quién es su dentista? ¿Qué hizo hoy? ¿Dónde compra sus ropas? Que a veces se suele hacer para irritar al testigo y al tribunal o a la contraparte. Y en especial cuando existen una cierta cantidad de posiciones. La pregunta sugestiva es aquella que se sugiere la respuesta y está prohibida únicamente para el examen directo, pero no para el contraexamen. Entonces, repito, la pregunta subjetiva está prohibida para la pregunta directa, pero no para el contraexamen. Por ejemplo, señor testigo, el auto en que se dio a la fuga el acusado era de color rojo. Una pregunta conclusiva es aquella en la cual se pide al testigo que acepte una conclusión de quien interroga. Ejemplo, señor testigo, la esposa del acusado no permitió que él manejara el auto para llevarlo a usted a su casa porque el acusado se encontraba muy borracho. O, por ejemplo, usted sabía que existía una animadversión de Gutiérrez contra Juan Pérez y que hacía que cualquier lugar en que se encontraban podía desembocar en una desgracia. Una pregunta en que se solicita la opinión del testigo, por ejemplo, que es irrelevante. Es aquella que se le pide opinión al testigo respecto a los hechos del proceso. Por ejemplo, señor testigo, en su opinión, ¿qué tipo de problemas económicos tiene el acusado? Que es irrelevante. A su parecer, ¿tiene problemas amorosos el acusado? Etcétera, etcétera. Una pregunta confusa, ambigua, vaga, ininteligible, por ejemplo. Es aquella que no se entiende y confunde, distrae, no precisa el contenido de la información, verbigracia. Señor testigo, ¿sabe usted el motivo de esta diligencia? Que a veces suelo escuchar que se hace. Una pregunta especulativa. Es aquella que lleva una hipótesis buscando que el testigo la confirme o la niegue. Ejemplo, señor testigo, ¿es posible que el acusado se hubiera salido de la casa cuando usted se quedó dormido? Cuando, por ejemplo, alegamos alivio o coartada, cuando decimos que él estuvo durante toda la noche en la casa de esa persona, entonces es una pregunta especulativa. Decía. Sería eso. Señor testigo, usted podría referirnos si cuando usted durmió podría haber salido el acusado. Una pregunta llamada argumentativa. Es aquella que lleva implícita una inferencia, una deducción lógica y se busca que el testigo solo la confirme o la niegue. Ejemplo, señor testigo, ¿cómo puede usted decir que vio perfectamente al atacante de su vecino y que este era el acusado, pero no le vio el lunar que tiene en la nariz? Una pregunta. Una pregunta compuesta. Es aquella que involucra varios hechos. Ejemplo, señor testigo, el día de los hechos, 8 de septiembre del 2019, ¿estuvieron ustedes jugando cartas, bailando y tomando licor toda la noche? Muchas cuestiones. Preguntas impropias son aquellas que lesionan la dignidad del testigo o de la contraparte. Por ejemplo, señor testigo, ¿usted es homosexual? ¿Acude con frecuencia al bar El Conejo o Triple XX, etcétera, etcétera? Preguntas repetitivas. Es aquella que se refiere a un hecho que ya ha sido contestado. Para que sea repetida, debe hacerla la misma parte
y el mismo estadio procesal. Si la hace el que contraexamina, no es repetitiva, está claro. Ejemplo, al iniciar el examen directo se le pregunta al testigo, ¿dónde vive? Y luego al terminar el examen directo se le vuelve a preguntar dónde vive. Entonces es una pregunta repetida. Pero si en el contraexamen se le pregunta si dónde vive, pero hace 2 meses dónde vivía, o hace 3 meses dónde vivía, no puede ser considerada una pregunta repetitiva. ¿Y por qué la ley o la praxis tribunalicia permite hacer estas objeciones a todas estas preguntas que dijimos, repetitivas, vagas, capciosas, subjetivas, etcétera, etcétera? Porque las objeciones son el mecanismo jurídico práctico más adecuado para controlar el cumplimiento de las reglas éticas jurídicas del debate y proteger la teoría de caso. Evitar vicios en la práctica de las pruebas, y porque las objeciones son también una manifestación del derecho de contradicción, de confrontación, de litigación. Evitan que entren al debate pruebas ilegales, inconducentes, superfluas, comportamientos indebidos que afecten los principios de buena fe y de lealtad procesal. De ahí la importancia. ¿Y cuáles son los mecanismos de objeción? Debe, antes de iniciar el interrogatorio del tribunal, debe hacer saber al testigo que debe esperar un poco para contestar las preguntas que se le hagan, y que se escuche la palabra objeción. No deberá responder la pregunta hasta que el tribunal se lo indique. Entonces, a veces cuando uno interroga a su testigo, o cuando estamos hablando hace rato acerca de la entrevista al testigo, de que tenemos que enseñarle también de sus derechos y obligaciones, de que no debe actuar con impetuosidad, es decir, cuando se le hace la pregunta ya contesta, no. Debe mirar siempre al tribunal para que si el tribunal no asiente o no escucha una objeción o le diga que un gesto que responda, ahí recién responde. Es decir, no responder, ¿verdad?, directamente. El litigante que manifiesta una objeción debe fundarla, señalando la razón de esa objeción. Y ahí ya le estuve citando cuáles podrían ser los motivos de la objeción, que es una pregunta capciosa, subjetiva, repetitiva, indecorosa, superflua, etcétera, etcétera. En caso de proceder la objeción, se tendrá por no hecha la pregunta. Si procede la objeción, el juez la dirá al testigo que la contesta. Entonces, el mecanismo de la objeción es que generalmente el litigante que objeta debe decir objeción, el presidente del tribunal le dice fundamente su objeción, generalmente corre traslado a la contraparte y luego el tribunal delibera y resuelve, o hace lugar la objeción y le dice al testigo que no conteste a la pregunta, o en caso de que no haga lugar la objeción, le dice al testigo que debe contestar la pregunta. ¿Y cuáles son las técnicas de esa objeción? Está la credibilidad, la ética, la atención y la oportunidad. Y bueno, como hablamos también de oportunidad, sabemos que el tiempo es tiránico y sabemos que tenemos que respetar las ciertas reglas. Quisiera, en primer lugar, agradecerle a todos los que están viendo este video en vivo, excusarme nuevamente por este inconveniente que fue una mea culpa mía, por unas cuestiones, lógicamente, de comunicación. Entonces nos estamos transmitiendo en el canal de YouTube. Y bueno, mañana, Dios mediante, vamos a tratar de restablecer y tratar de paliar esas deficiencias que hoy tuvimos, por eso el atraso. Y agradezco, lógicamente, a cada uno de ustedes que pacientemente han esperado para poder, lógicamente, poder participar de este diplomado en litigación adversarial en experto litigante.
No quisiera, antes de terminar, lógicamente, de invitarles a cada uno de ustedes nuevamente a este congreso internacional que va a realizarse en Ecuador los días 24 y 25 de octubre en Quito, que es justamente patrocinado por la Universidad Estatal de Quevedo, por su magnífico rector Eduardo Díaz Ocampo, donde van a estar 22 ponentes internacionales, sumados a los grandes juristas en litigación adversarial que tienen. Entonces, a todos los que están en Ecuador, o todos los que nos están viendo en los distintos países, entonces agenden ahí los días 24 y 25 de octubre para poder participar de este Congreso Internacional en Derecho Penal, Procesal, Penal, Técnicas y Estrategias de Litigación Oral. Por mi parte, pues es todo. Mañana vamos a seguir debatiendo a través de YouTube. Todos los que estén mañana conectados, la idea es interactuar. De repente, si quieren hacer preguntas, vamos a tratar de contestarlas en forma simultánea. Por lo importante también es interactuar con ustedes. De repente, algunas preguntas que podrían surgir. Voy a pasarle algunas diapositivas. Mañana vamos a ver si con Álvaro Rodríguez, que es un capo en esto, nos puede ayudar un poco a través de la tecnología, que admito que soy cero a la izquierda, pero voy aprendiendo. De mi parte es todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y congratulaciones nuevamente a todas las personas que hicieron posible este diplomado internacional en Derecho Procesal Penal, experto litigante. Por eso me despido saludando nuevamente mi saludo especial al magnífico rector Eduardo Díaz Ocampo, rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, también al coordinador académico de esta diplomatura, el profesor doctor Eduardo Lugar, que es nuestro gran coordinador académico que hoy está defendiendo su tesis. Seguramente ya lo ha defendido con la altura, con la sabiduría, y mis felicitaciones para él. Y por sobre todo a este coordinador general que siempre está coadyuvándonos, que siempre está uniéndonos a través de América Latina, al doctor Cristian Moranaula, al gran amigo, hermano del afecto también, que hace posible realmente que podamos compartir estas ideas de romper estas fronteras en pro del derecho. También agradecer de manera extensiva al Consejo de la Judicatura del Ecuador y a la Escuela de la Función Judicial, en la persona de su presidenta, la doctora María del Carmen Maldonado, por su brillante gestión frente al sistema de justicia y que está haciendo grandes innovaciones y rompiendo paradigmas en ese país. Entonces, a usted un fuerte apretón de manos y nos vemos hasta mañana, Dios mediante.